Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. ¿Se le escucha? Buenas tardes, doctora, si se la ¿Se escucha. escucha? Ya, muy bien. Entonces, hoy día nos ha tocado ser la doctora Ángeles, Verónica Ángeles. Soy médico asistente del Hospital Rebagliati de Medicina Interna. El día de hoy nos ha tocado tratar, o me ha tocado tratar sobre lo que es el síndrome urinario infeccioso, que es un síndrome realmente que todos ustedes en algún momento lo han podido ver, han podido tener el contacto con algún paciente, algún familiar que ha tenido este síndrome, porque es uno de los síndromes más comunes. Aparte, y sigue en frecuencia a los síndromes infecciosos respiratorios, ¿ya? Entonces va a ser una clase muy rápida, una clase muy que casi todos han tenido la oportunidad de ver estos casos, ¿ya? Sino que de repente vamos a conceptualizar un poco más y ya ustedes van a ahondar luego con su teoría, ¿no? Con sus referencias bibliográficas, mejor dicho, y en las prácticas se va a poder entender mucho mejor. Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla, mi aplicación, mejor dicho. Ustedes me van a decir si pueden llegarla a ver. Ya, por favor. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla, chicos? Todavía no se ve nada, doctora. Ya, para ver, vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Ahora sí, doctora. Muy bien. Entonces, si en algún momento se va la pantalla, me avisan. No hay ningún problema. Entonces empezamos. Bueno, como les había dicho, el síndrome urinario infeccioso es un cuadro en el cual, lógicamente, su nombre lo dice, ¿no? Se va a producir debido a la infección en alguna zona del tracto urinario, ya sea a nivel parenquimal o ya sea a nivel de lo que forman las vías urinarias, ¿no? Entonces, hablamos de un compromiso parenquimatoso cuando vemos que el parénquima propiamente renal se ve afectado, o si no, el parénquima de la próstata, del epidídimo, del escroto, ¿ya? Y hablamos de una infección de vías urinarias cuando vemos compromiso a nivel de lo que son las cálices, el uréter, la vejiga, la uretra. ¿Ya, chicos? Y se va a deber básicamente, como ya lo sabemos, pueden ser microorganismos, tanto como bacterias, como hongos, que pueden invadir estos tejidos y van a formar o van a dar la sintomatología propia de este síndrome, ¿no? Muy bien. Dentro de la epidemiología, como todos sabemos, y como ya les había hecho referencia, sigue en segundo lugar dentro de todas las infecciones. Las más comunes tenemos las infecciones respiratorias, mientras que le siguen en frecuencia justamente estas infecciones urinarias, ¿no? O infecciones propiamente dichas del aparato urinario. Se va a dar mayormente, con mayor frecuencia, en las pacientes de sexo femenino, y que mayormente se va a observar justamente en ciertas edades o se pueden relacionar con ciertas actividades. Uno, primero puede ser por el inicio de actividad sexual, el número, ¿sí? Se puede relacionar con los embarazos, en la edad, en las edades justamente donde hay cambio hormonal, ¿no? Se puede dar en la vida infantil, se puede dar en la paciente que ya está pasando de la pubertad, de la adolescencia a la juventud, y se da en los casos del embarazo y en los casos del inicio o de la rotación a la menopausia. Justamente en esas etapas de la vida en la mujer se va a dar con más frecuencia estas infecciones urinarias. Mientras que en el varón también puede haber una incidencia en el primer año de vida, justamente porque el paciente usa pañal, y en aquellos pacientes ya en los extremos, mayores de 50, 60 años, cuando ya comienza a haber un cambio a nivel estructural de la próstata, ¿no? Entonces, por eso,
justamente por estas alteraciones o debido a manipulaciones urológicas, el paciente puede comenzar a presentar infecciones urinarias. ¿Mm? Y ahora, debemos saber de que van a haber dentro de este ámbito de estos síndromes urinarios, van a haber síndromes urinarios o infecciones urinarias complicadas y no complicadas, ¿no? Dentro de las no complicadas tenemos comúnmente lo que comúnmente nosotros vemos como uretritis en varón y cistitis en mujer, ¿no? Entonces, se dice de que mayormente estos cuadros van a tener un mínimo de riesgo de invasión, o sea, estos pacientes mayormente no llegan a hacer alteraciones sistémicas, no va a haber compromiso sistémico, van a tener una respuesta rápida al tratamiento. En menos de 3 días el paciente inicia el tratamiento e inmediatamente comienza a presentar sintomatología y esa molestia que siente a nivel de la uretra, con mucha emergencia miccional, con dolor al final de la micción, va a cesar rápidamente con 1 o 2 días de tratamiento. ¿En quiénes se van a presentar? Mayormente justamente en estas mujeres jóvenes, en mujeres en edad fértil, que son sanas y que no están embarazadas. Estas pacientes suelen hacer estos compromisos de cistitis. Y las manifestaciones clínicas las vamos a ver que duran menos de una semana. Mientras que las no complicadas, sí vamos a ver todo lo inverso a estas, mejor dicho, las complicadas van a tener, van a hacer lo inverso, ¿no? Van a tener mayor riesgo de invasión, su respuesta puede ser, va a requerir mayor cantidad de tiempo de tratamiento, se va a dar en mujeres de edad avanzada, mujeres que ya están entrando a la menopausia, de repente mujeres que están embarazadas, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas mayormente van a durar más tiempo, a pesar de estar con tratamiento antibiótico. Muy bien, y ahora vamos a ver un cuadrito que nos ayuda a entender un poco más. Tenemos las infecciones del tracto urinario no complicadas y complicadas. En las no complicadas vamos a ver cuáles van a ser los criterios mayormente, o en quiénes se va a presentar. En pacientes, mujeres jóvenes, sanas, que no van a estar gestando y que sus síntomas, como ya les había dicho, mayormente duran menos de 7 días. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Un mínimo riesgo. ¿De qué? De hacer una afectación renal. En todo caso, un ejemplo, la pielonefritis o una pielonefritis santulogrammatosa, acceso renal. Y por ende, también vamos a ver con menos posibilidad de que haya falla el tratamiento. ¿Qué quiere decir? De que yo le puedo dar un tratamiento empírico y la paciente probablemente mejore rápidamente. Mientras que en las complicadas, ¿me escuchan, chicos? Chicos, ¿me Sí, escuchan? doctora. Sí, se le escucha. Mientras que en las complicadas, vamos a ver de que van a haber 2 circunstancias. Una en la cual el paciente tiene una vía normal, íntegra, sin ninguna alteración, pero que tiene algunos antecedentes de importancia, algunas enfermedades crónicas. Y otros en las cuales ya su vía urinaria tiene una alteración estructural por sí. Entonces, dentro de las itus complicadas, que tienen una vía normal, pero tienen alguna alteración, alguna patología crónica, vamos a tener a quienes, a los pacientes diabéticos, a los pacientes que tienen inmunosupresión, como cuáles, un paciente con cáncer, un paciente con una enfermedad del colágeno que esté utilizando inmunosupresores, ¿ya? Algún paciente con alguna nefropatía, ¿ya? Pacientes que han recibido o han estado expuestos a alguna manipulación de vía urinaria, como cuál, colocación de una sonda vesical, que mayormente lo vamos a ver en quiénes, en los pacientes que tienen un síndrome prostático o una hiperplasia de próstata, un cáncer de próstata, ¿ya? Un cáncer de vejiga, en los niños, ¿ya? En los pacientes ancianos, en los pacientes varones, ojo chicos, los varones siempre que tienen alguna infección mayormente van a ser complicadas. Sus síntomas van a durar más de 7 días y mayormente el tratamiento se les va a dar hospitalizados.
o son pacientes que presentan alguna infección estando también hospitalizados. Y tenemos el otro grupo de los pacientes que tienen ya una vía urinaria anormal, que ya su estructura está alterada. ¿Como cuáles? Los pacientes con obstrucción. ¿Como cuáles? ¿Qué pacientes cursan con obstrucción? Pacientes que tienen estenosis uretral, estenosis ureteral, que tienen, por decir, una litiasis renal, una litiasis ureteral, una litiasis vesical, una litiasis uretral. ¿Ya? Esos son los pacientes. Pacientes que tienen reflujo bésico ureteral, esos pacientes también. Pacientes que tienen vejiga neurógena, ¿como cuáles? ¿Quiénes tienen vejiga neurógena? ¿Alguno sabe? Dentro de alguna de las causas que pueden condicionar a que nuestro paciente tenga una vejiga neurógena es el paciente diabético, el paciente que ha tenido o que tiene una paraplegia, una paraparesia. Este tipo de pacientes pueden tener una vejiga neurógena. Ya cambió, ya se alteró la motilidad de su vejiga. Pacientes que tienen cálculos o litiasis, pacientes que están embarazadas. Las gestantes suelen hacer complicaciones, porque justamente por el embarazo cambia la estructura en un momento dado, cambia la estructura tanto por compresión, por el crecimiento del útero, como por la hiperfunción que va a realizar durante la gestación. Y todos estos dos grandes grupos me van a dar riesgo de que el paciente ya no va a tener el mínimo riesgo como en las no complicadas, sino que va a tener mayor riesgo de ¿qué? De hacer una afectación renal, quiero decir de que pueden presentar pielonefritis, abscesos, pueden tener mayor chance a hacer falla a mi tratamiento, pueden tener resistencia al tratamiento antibiótico que yo le estoy imponiendo o que le estoy ofreciendo. Y por ende pueden llegar a ser una sepsis. ¿Ya, chicos? Dentro de la etiología que vamos a tener en cuenta, como sabemos, van a haber casos de pacientes que van a obtener o que van a presentar una infección urinaria con gérmenes de la comunidad. Y dentro de ellos, el que está a la cabeza siempre va a ser la Escherichia coli, que mayormente es el más frecuente y se presenta de un 80 al 90% de todas las infecciones urinarias no complicadas y comunitarias en los pacientes que vamos a ver. Mientras que el resto, el 20 o 10% restante, van a estar producidas ya sea por algunas enterobacterias, como cuál vamos a tener al Proteus mirabilis, a la Klebsiella, al Streptococcus saprophyticus, sobre todo en aquellas pacientes que inician actividad sexual. Los pacientes que tienen Enterococcus fecalis puede deberse a pacientes que usan pañal, como los pacientes ancianos. Los pacientes que tienen síndrome prostático también pueden presentar este germen. Y tenemos que tener en cuenta y conocer también cuáles serían los gérmenes que van a presentarse en infecciones del tracto urinario, pero que son adquiridas en la hospitalización o con gérmenes intrahospitalarios. Y tenemos también a la Escherichia coli, que se va a aislar mayormente en el 50% de los casos, pero que ya va a tener una resistencia a ciertos medicamentos, a ciertos antibióticos. Por eso es necesario el urocultivo. Dentro de las otras bacterias que pueden presentar también o que son causas de infecciones intrahospitalarias, vamos a tener al Enterobacter, al Citrobacter, la Pseudomonas aeruginosa, que es un germen, que es una bacteria que se presenta tanto a nivel urinario, digestivo, también se puede presentar a nivel respiratorio. ¿Ya? La Serratia, la Providencia, la Morganella, gérmenes gram positivos como el Enterococcus, el Streptococcus, el Staphylococcus epidermidis, que lo vamos a ver mucho, la Cándida, que es un hongo, que mayormente se va a relacionar y se va a presentar en paciente diabético hospitalizado, paciente que presenta una sonda, paciente que usa corticoterapia, paciente que se le ha instrumentado la vía urinaria, como que le han realizado alguna dilatación, le ha realizado alguna cistoscopía,
algún abordaje de la vía urinaria, ¿no? La colocación de un catéter de repente para una nefrostomía, para poder drenar la orina, ¿no? En pacientes diabéticos a la cabeza, porque le gusta mucho el azúcar a la cándida. En pacientes que ya están con un tratamiento antibiótico de larga data, también la cándida, por decir. Tengo mi paciente que salió pseudomonas aeruginosa sensible a meropenem, que es un carbapenem. Muy bien, el paciente está en su día 10, pero comienza a hacer fiebre. Pido un examen de orina y le encuentro levaduras. Cándida. O mi urocultivo me sale cándida. Ya. O pacientes que tienen trasplante renal. ¿Ya, chicos? Porque estos pacientes recordemos que van a estar inmunodeprimidos. El estafilococo aureus salmonella en pacientes que están con bacteriemia y que tienen afectación renal, hay que tenerlos muy en cuenta. La Gardnerella vaginalis, que le encanta colonizar a las mujeres durante la gestación. ¿Ya? Van a ser una de las causas, algunos agentes etiológicos que van a producir infecciones urinarias en mi paciente hospitalizado. Muy bien. Dentro de la patogenia también no solamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de germen, sino también los factores que van a predisponer al huésped a que desarrolle este síndrome urinario. ¿Cuáles van a ser los factores que debemos tener en cuenta? Alteraciones del flujo urinario. Por decir, mi paciente tiene una hiperplasia prostática, hay una alteración en el flujo urinario. Mi paciente tiene una litiasis, hay una alteración del flujo urinario. Mi paciente tiene una estenosis, hay una alteración del flujo urinario. ¿Ya, chicos? Alteraciones químicas o hormonales del epitelio uretral o genital. ¿En qué pacientes? Pacientes que están rotando de la pubertad a la adolescencia, pacientes que están rotando de la menopausia a la menopausia, ¿ya? El climaterio también en los varones también va a producir algunas alteraciones en la mucosa del huésped. Los hábitos higiénicos, por decir, en los bebés suelen hacer, y sobre todo las mujeres, los infantes mujeres femeninos suelen hacer infecciones urinarias cuando no hay cuidado en su higiene. ¿Ya? Muy bien. El cateterismo y manipulaciones de la vía aérea también es un factor que predispone a nuestro paciente. El embarazo, la diabetes o las enfermedades inmunodepresoras pueden producir alteraciones en el huésped. Otra cosa que debemos tener en cuenta, la virulencia de mi microorganismo, de mi bacteria. No todas las bacterias tienen la misma virulencia. Y esto se va a ver debido a la capacidad de adhesión de las bacterias al epitelio mediante sus pilis. Recordemos cuando hemos hecho microbiología. Y hablábamos de las pilis, de las fimbrias, las cuales van a permitir de que estas bacterias se adhieran al tejido o al uropitelio específicamente, ¿no? La invasión que va a producir, la virulencia también tiene que ver con la invasión que va a producir dependiendo de la cantidad de colonias que se inserten en mi paciente. Alteraciones que se pueden producir a nivel de la mucosa del huésped, por decir, en aquellos pacientes que ya tienen una inmunodepresión debido a que tienen disminución de la producción de la inmunoglobulina A, que tiene que ver mucho con la mucosa, ¿no? Entonces, dentro de todo este espectro, vamos a clasificar mis infecciones del tracto urinario superior o alta y las infecciones del tracto inferior o baja. ¿Ya, chicos? Entonces, dentro de las infecciones del tracto urinario superior o alta, vamos a tener a quiénes: a la pielonefritis, los pacientes que tienen abscesos, pacientes que me van a hacer necrosis papilar. Estos tipos de pacientes son infecciones urinarias complicadas y que son a nivel superior, porque ya me están agarrando parénquima, y un parénquima importante que es el riñón. Mientras que las infecciones inferiores o bajas van a ser mayormente no tan complicadas, ¿no? ¿Como cuáles? La cistitis, la uretritis, la prostatitis y la orquiepididimitis.
dependiendo del tipo de paciente que tenemos. Debemos tener en cuenta, por eso, los agentes o los factores de la patogenia, como ya se los explicaba anteriormente. Entonces tenemos a la cistitis aguda. La cistitis aguda mayormente va a cursar con el síndrome miccional. ¿Y de qué se caracteriza este síndrome miccional? En que mi paciente va a presentar disuria, polaquiuria y urgencia miccional. Disuria. ¿Alguien me puede decir qué es la disuria? María, para ver, ¿me podrías decir qué es la disuria? Muy bien, adelante. Adelante, ¿me podría decir, doctora o doctor? Adelante, ¿qué Disuria, es la disuria? dolor y ardor al orinar. Ya, muy bien, pero que tiene una característica. Al final de la micción, si ustedes recuerdan, si en algún momento les ha dado cistitis, es cierto, dolor, ardor al final de la micción. Terminan de orinar y justo cuando están por terminar les viene un dolor intenso a nivel de la uretra que puede llegar hasta la vejiga, hasta el hipogastrio. Polaquiuria. ¿Alguien me puede definir polaquiuria? Adelante. Adelante. ¿Qué es la polaquiuria, chicos? Es cuando el paciente micciona muchas veces, pero en pequeño volumen. Muy bien. ¿Y qué es la urgencia miccional? Chicos, ¿qué es la urgencia miccional? ¿Alguno de ustedes? Sí, adelante. Se le puede decir, doctora, cuando el paciente tiene un deseo pues repentino y es continuo, ¿no? Muchas veces y es incontrolable el deseo de querer Muy orinar. bien. Muy bien. Entonces, esta gama de signos, de síntomas sobre todo, porque son síntomas lo que tiene el paciente, es lo que conforma mi síndrome miccional. ¿Ya? Con menos frecuencia vamos a encontrar la incontinencia, el tenesmo vesical, el dolor suprapúbico y la hematuria macroscópica, con menos frecuencia. ¿Pueden hacer hematuria? Sí, pero mayormente es microscópica, ¿ya? ¿Pueden tener fiebre? Sí. ¿Dolor en el flanco? Sí. ¿Náuseas y vómitos? Sí, pero nos estaría hablando de que ya esta cistitis es una cistitis complicada. Quiere decir que ya se ha localizado también a nivel superior, porque recordemos, el dolor en el flanco es más que todo debido al dolor lumbar. Recordemos que nuestro riñón, ¿dónde está? Es retroperitoneal. Entonces, el primer dolor va a ser a nivel lumbar, ¿no? Que se puede irradiar al flanco. Náuseas y vómitos, porque ya hay un mayor compromiso, ¿ya? Y la fiebre que me está hablando de que mi paciente tiene un gran compromiso, ¿por qué? Porque ya está haciendo un CIRS, ¿no? La orina puede ser turbia y maloliente, sí. El urocultivo mayormente me va a mostrar bacteriuria significativa, que quiere decir que voy a encontrar más de 100 colonias por mililitro, ¿ya? Más de 1000 colonias por mililitro. ¿Puede ser recurrente? Sí. ¿En qué casos? Puede haber una recidiva o una reinfección. Hablamos de recidiva cuando el microorganismo persiste en la vía urinaria a pesar de que el tratamiento ya lo ha recibido antes de las 3 semanas. Ya, quiere decir que mi paciente recibió tratamiento, después de 3 semanas continúa nuevamente o vuelve a presentar. ¿Ya? O vuelve a presentar el mismo germen. Esa es una recidiva. Y reinfección cuando aparece 7 o 10 días después de haber sido erradicada la infección anterior. ¿Ya? Entonces, la mayoría son reinfecciones recurrentes, ¿no? Ya sea por recidiva o por reinfección. Por decir, mi paciente le hago un diagnóstico de una cistitis actual, hoy día, que estamos día 30 de junio. Le doy tratamiento. El día 10, el paciente continúa.
con sintomatología y justamente sale el mismo germen. Entonces es una reinfección. Recidiva. Mi paciente continuó tratamiento, recibió tratamiento hace 3 semanas y ahora nuevamente vuelve a tener sintomatología, a pesar de que ya completó su tratamiento antibiótico de 7 días, han pasado, ya cumplió desde el primer día hasta adelante, cumplió 3 semanas, es una recidiva. ¿Ya? ¿Puede ser producida por un germen distinto? Sí. ¿Puede ser producida por un mismo germen? Sí. ¿Ya, chicos? ¿Y quién me va a dar la pauta? Mi urocultivo. Ahora, la cistitis aguda complicada va a tener los mismos síntomas que en la no complicada y se va a presentar mayormente ¿quién? En aquellos pacientes que están en los extremos de la vida, ¿no? ¿Como cuáles? Pacientes jóvenes, muy jóvenes o los pacientes ancianos. Y mayormente se va a relacionar ¿a qué? A probabilidades de fracaso terapéutico o porque ya tienen una afectación del tracto urinario superior o mi patógeno, mi germen es multiresistente. ¿Qué quiere decir? De que yo en mi urocultivo, cuando pido mi urocultivo, me sale, por decir, resistente a amoxiclavulánico, resistente a ceftriaxona, resistente a amicacina, resistente a piperacilina tazobactam. ¿Ya? Entonces quiere decir que mi patógeno, mi germen, es muy resistente, tiene una resistencia alta. Entonces tiene pocos antibióticos que lo van a cubrir. Por ende, si yo le doy tratamiento a mi paciente de una manera empírica, tengo que estar seguro que el antibiótico que yo le estoy dando es idóneo. Eso quiere decir que antes de yo empezar mi tratamiento, tengo que haberle tomado una muestra de urocultivo y verla después de 3 o 5 días, que es lo que se demora en salir mi urocultivo. ¿Ya? Ahí me va a decir el nombre y el apellido de mi bacteria y su sensibilidad. Por decir, yo le empecé a micacina, uy, y ahora me salió de que es resistente a la micacina. ¿Qué hago? Lo roto. Roto por un medicamento. ¿Es sensible al meropenem? Muy bien, le doy meropenem. ¿Ya? Porque hay veces no se puede esperar, porque el paciente está muy complicado. Entonces no se puede esperar que salga el urocultivo. Tú le vas dando el tratamiento y si mi paciente, según la sensibilidad, yo tengo que rotar, lo roto. Y si no, continúo con el mismo tratamiento. Por decir, le di amicacina, es sensible a mica, continúo mi tratamiento. ¿Ya, chicos? También tenemos las prostatitis agudas bacterianas que van a presentar, sí, fiebre elevada, pueden presentar escalofríos, afectación del estado general, o sea, el paciente va a tener malestar, decaimiento, de repente un poco de náuseas, va a tener el síndrome miccional y puede tener un dolor persistente a nivel de la región perineal. También tenemos las prostatitis crónicas bacterianas que se va a caracterizar porque el paciente va a referir siempre una molestia persistente a nivel de pelvis o la región perineal. Va a presentar siempre, mayormente va a estar con constante disuria, bacteriuria, que pueden ser asintomáticas como también pueden ser sintomáticas, ¿ya? Las prostatitis crónicas no bacterianas, en las cuales el cultivo prostático y el de orina van a ser negativas, pero el paciente tiene la sintomatología. Y la prostatodinia, que se va a presentar en este tipo de pacientes y que se va a caracterizar porque va a presentar dolor pélvico, mi paciente varón, crónico, que mayormente va a tener una duración de más de 3 meses de evolución, pero que no va a tener piuria, no va a tener bacteriuria, no va a tener compromisos a nivel del examen de orina, compromiso a nivel del urocultivo y mejor dicho, del cultivo prostático, pero tiene la molestia, tiene la sintomatología. ¿Ya? La orquipedimitis
en la cual se va a caracterizar de que nuestro paciente va a venir porque tiene una tumefacción, que es muy doloroso, pero a nivel del escroto. Te va a decir, doctor, yo me toco y me duele, se me hinchaba, ¿ya? Mayormente inicia solamente en el epidídimo, pero luego puede comprometer a todo el escroto y puede verse el aumento de volumen. Y eso es lo que más le va a producir molestia al paciente y por esa razón es que acude. Puede haber un compromiso unilateral o bilateral del testículo y a eso se le llama orquiepididimitis, ¿no? Porque va a haber compromiso tanto del epidídimo como a nivel del escroto. Mayormente su inicio va a ser un poco agudo, de 1 a 2 días, y va a ir aumentando en el tiempo. Se puede asociar sí con disuria y en algunos casos puede el paciente presentar fiebre. ¿En quién vemos esto muy frecuentemente? En paciente adulto mayor. ¿Sí, chicos? También lo vamos a ver mucho, la orquitis, en aquellos pacientes jóvenes y que están afectados por el virus de la papera. Suelen hacer mucho este compromiso de orquitis. Otro punto a saber es que el síndrome urinario infeccioso va a tener gérmenes causantes, ¿no? Y que pueden ser inespecíficos o que pueden ser propiamente específicos. Inespecíficos cuando el paciente va a tener una infección por un germen, una bacteria, gram negativa, gram positiva. Y específicas cuando el paciente propiamente me hace una infección, ya sea por la tuberculosis, que va a estar producida por el bacilo de Koch, o por el gonococo, u otros agentes específicos, ¿no? Y dentro de estos vamos a tener que tener en cuenta también lo que son la evolución clínica, donde vamos a ver una infección urinaria aguda, una crónica o una infección urinaria asintomática. Quiere decir que el paciente no tiene ninguna molestia, pero le realizamos un examen y le encontramos alteración en el examen de orina o en el urocultivo. Ahora, sobre la infección bacteriana, como les había dicho, tenemos que tener en cuenta algunos factores y van a haber factores que van a predecir la infección. Dentro de ellos vamos a tener algunos factores generales, como van a ser las enfermedades sistémicas debilitantes o crónicas, las enfermedades metabólicas en las cuales vamos a tener a la cabeza la diabetes mellitus, los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con gota, las enfermedades del tejido conectivo. La diabetes mellitus también va a condicionar a que haya una hiperglucosuria, a que haya algunas alteraciones justamente por la diabetes, produciendo algunas lesiones neurológicas y que me va a predisponer, por decir, a una vejiga neurogénica. Lesiones vasculares que también me van a dar alteraciones a nivel renal. Otro de los factores que van a predisponer a la infección van a ser, como ya les había dicho, la obstrucción de vías urinarias, el reflujo vesicoureteral, la presencia de la litiasis renal, es lo mismo que ya habíamos visto de una manera más resumida en el cuadro. Ahora, dentro de las complicadas tenemos infecciones del tracto urinario alto, tenemos a la pielonefritis, en el cual se va a ver ya un compromiso tanto de la pelvis y del parénquima renal. Y la mayoría de pielonefritis pueden ser no complicadas, dependiendo del tipo del paciente en el que se presente. Pueden cursar con fiebre, dolor lumbar, pueden tener los síntomas, como ya les había dicho, de una cistitis aguda, pueden presentar también síntomas generales como son náuseas, vómitos, y en algunos casos va a presentar diarrea. ¿En qué pacientes mayormente? Ya sea en los niños, sobre todo en los lactantes y en los ancianos. Estos pacientes van a presentar sobre todo diarrea. Y mayormente el dolor se va a irradiar, puede iniciar a nivel lumbar y se irradia a nivel del hipogastrio. ¿Ya? Asimismo, también podemos ver
otras causas como el cólico renoureteral o otras causas que pueden producir un abdomen agudo o las enfermedades pélvicas infecciosas, ¿no? Dentro de la pielonefritis complicada, ya vamos a tener a lo que son las infecciones que pueden llegar a que el paciente desarrolle un absceso renal o un absceso perirenal o una necrosis papilar, ¿no, chicos? Aquí también vamos a tener que diferenciar la pielonefritis aguda, como su propio nombre lo dice, es una infección aguda que se puede caracterizar de una inflamación supurativa focal. Puede también puede llegar a presentar necrosis tubular y mayormente vamos a encontrar que puede haber a nivel del sedimento de orina presencia de cilindros neutrófilos que se hayan formado a nivel intratubular. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Típico, dolor en el flanco o a nivel de la fosa renal. El paciente mayormente ya va a venir con una fiebre o una mayor de 38 grados centígrados que va a presentar escalofríos previos, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Acá ya hay tenesmo vesical, porque si vemos hay disuria, polaquiuria que se caracteriza que son parte del síndrome miccional, pero que ahora sí tienen tenesmo. Piuria, estas pacientes ya tienen pus en la orina, y esta bacteriuria mayormente me va a durar más o menos 2 semanas. Por eso mi tratamiento puede ir de 10 a 14 días. Y en los pacientes ancianos, como ya le había dicho, pueden ser pacientes que pueden venir con un síndrome confusional, pueden venir con malestar general y pueden presentar dolor abdominal y hasta diarrea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros nuestro diagnóstico? La clínica de mi paciente, los exámenes que voy a pedir dentro de ellos, dentro de mi gabinete voy a pedir análisis de sangre como el hemograma, en el cual nosotros vamos a buscar si hay presencia de leucocitosis, si hay presencia de abastonados. Voy a pedir también mis pruebas de función renal para ver cómo está mi urea, mi creatinina sobre todo, y pruebas hepáticas. Voy a pedir un sedimento de orina en el cual voy a encontrar de repente leucocitos más de 100 por campo, de 50 a 60 por campo, piocitos, normalmente no se debe de encontrar. Radiografía simple de abdomen, sí se puede pedir, pero para descartar una urolitiasis tendría que ser un lito muy representativo de calcio. Con una ecografía podría ser, si hay una litiasis renal. Presencias de hemocultivos si estamos pensando en que hay una sepsis, sí. Tomografía computerizada, sí, también se puede pedir, pero son en casos muy extremos, ¿no? Pensando de que puede haber un absceso renal, sí. Un absceso perirrenal, sí. Una pielonefritis anterogramalatosa, sí. ¿Ya? Muy bien. Y se pueden hacer otro tipo de exámenes para ver lo que es básicamente función renal, ¿no? Como la gamografía renal, que me dice cuánto de mi riñón está funcionando, ¿no? La ecografía renal, que me va a decir la morfología, el cinturetrograma miccional para ver si hay algún stop. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en la pielonefritis aguda, como su mismo nombre lo dice, es aguda, ¿no? Puede haber compromiso supurante del riñón, de la pelvis, los cálices. Como ya sabemos, se puede presentar en cualquier edad de la vida, pero sobre todo en los extremos y mucho más en los adultos mayores. Puede ser un compromiso por vía ascendente o hematógena. Mayormente pueden tener un curso benigno si el paciente no tiene alguna alteración o algo que lo como o tener factores propiamente del huésped que pueden alterar, ¿no?
o que pueden predisponer a una infección. Pero si hay presencia de litiasis, obstrucción, nosotros ya no podemos hablar de una pielonefritis aguda no complicada, ¿no? Ya tendría que hablar de una pielonefritis aguda complicada. Es lo mismo, porque habíamos hablado anteriormente, igual el examen físico, acá sí vamos a tener dolor a la palpación de ambas fosas lumbares, maniobra de la puño percusión positiva, que ya la han podido observar en su clase, que ya el día de ayer les han dado el examen físico, ¿no? Ahora, yo quiero saber, ¿todos ustedes han podido observar sus exámenes físicos? ¿A chicos? Sí, doctora. ¿Chicos? Sí. Ya, muy bien. El paciente va a estar taquicárdico, mayormente. Hoy día la doctora les va a presentar durante su clase justamente una paciente que hemos visto y que ella les va a hablar de cuáles son los signos y síntomas que ella ha presentado. Y es una paciente que justamente está muy relacionada a este tema y cursa justamente con una pielonefritis aguda. ¿Ya? Estén muy atentos porque la paciente va a dar ustedes le van a hacer las preguntas y ella les va a explicar qué es lo que ella ha presentado. ¿Ya? Va a tener abdomen doloroso, puede tener una peristalsis disminuida, sus orinas característicos, turbias. En algunos casos puede llegar a ser rojizas, en algunos casos sí pueden hacer una hematuria evidente, hematuria franca. ¿Ya, chicas? Mientras que una hematuria macroscópica es cuando tú lo ves. El paciente te dice, doctor, estoy orinando sangre. Doctor, estoy orinando como lavado de carne. Ustedes han lavado la carne, ¿no, chicos? Cuando uno compra su carne, la lava, ¿no? Y no sale media roja el agua. ¿Ya, chicos? Doctores, ya. Así les va a venir, les va a decir el paciente. Estoy sangrando, doctor, estoy orinando sangre. Se ha puesto roja mi orina. Esa es una hematuria macroscópica. Mientras que una microscópica se ve, la podemos evidenciar cuando evaluamos nuestro examen de orina. Presencia de hematíes 20 por campo. Presencia de hematíes de más de 50. Presencia de hematíes más de 100. Ya cuando es más de 100, mayormente ya el paciente te dice, sí, doctor, me está saliendo un poco turbio, un poco roja mi sangre, mi orina. ¿Ya? Tener esto muy hecho en cuenta. Bueno, acá en la pielonefritis aguda, como les decía, leucocituria, en el examen de orina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Leucocituria más de 5 por campo. Más de 5 por cuánto. Piucituria y bacteriuria de 1 a 10 bacterias por campo. ¿Ya? De un lente de 400 de aumento. Presencia de cilindros leucocitarios. ¿Ya? Y de repente, si hacemos algún examen de imagen, vamos a encontrar de repente obstrucciones, litiasis o alguna anomalía congénita, como cuál, doble sistema pielocalicial, doble uréter, tosis a nivel renal. Eso también me puede decir que hay alteración propiamente de la estructura del huésped, ¿no? Y urocultivo, cuando yo voy a decir que es positivo, cuando hay más de 100.000 colonias por campo. Dudoso cuando me hablan entre 50.000 a 100.000 colonias por campo. Ahí estoy dudoso. Y negativo propiamente cuando es menos de 50 colonias por campo. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque cuando a ustedes les llegue su le van a poner, sí, es positivo. Entonces, es positivo, me dicen E. coli, sensible, E. coli, Escherichia coli. El germen que es la de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque lo he encontrado en más de 100.000 colonias en un campo que he leído. Dudoso. No le hemos corrido este urocultivo porque era dudoso. De 50 a 100 colonias por campo
O era negativo, doctora, es negativo. Cuando te ponen negativo, ya no le ponen el biograma a eso. Entonces te sale, tú dices, este paciente tenía menos de 50.000 colonias por... ¿Ya, chicos? A tener en cuenta esto. La pielonefritis aguda, ¿cuáles son las complicaciones a las que puede llegar el paciente? Se puede volver crónica, pueden hacer pionefrosis, pueden desarrollar absceso renal y perirenal, pueden llegar a presentar un shock séptico, pérdida de la función renal y en algunos casos el paciente puede morir justamente por estas alteraciones. El tratamiento, más que todo, como ustedes saben, medidas generales, el reposo, la hidratación, la analgesia, porque el paciente tiene mucho dolor, los antibióticos que deben ser de buena cobertura y deben de ir muy de la mano con el urocultivo que tenga mi paciente, la sensibilidad específica para su germen, corrección del trastorno metabólico que el paciente lo presenta, ¿no? Mientras que la pielonefritis crónica, vamos a ver de que se va a dar debido al compromiso inflamatorio del riñón, que puede iniciar a nivel tubular intersticial, luego va a afectar los vasos sanguíneos y los glomérulos. Y se va a deber por la presencia de gérmenes ya propiamente dichos a nivel del parénquima renal. El paciente debe de haber tenido previamente una pielonefritis aguda que probablemente haya fallado en su tratamiento y pueda irse manteniendo y originar y dar paso a lo que sería la pielonefritis crónica. En la anatomía patológica, ¿qué es lo que se va a encontrar? Ya va a haber una fibrosis intersticial severa, tanto en tubos, en parénquima y en glomérulos. Y por ende va a haber una degeneración arteriolar. El cuadro clínico es lo mismo, malestar general, el paciente puede tener fiebre más de 39 grados, que va a durar más de 2 días, va a presentar igual los escalofríos, dolor de costado uni o bilateral, náuseas, vómitos, va a presentar disuria, polaquiuria, puede llegar a presentar una hematuria franca o macroscópica. El cuadro clínico, el paciente va a venir justamente con orinas turbias, puede decir, doctor, estoy orinando sangre, olor fuerte, muy penetrante, o un olor fétido, la fiebre, el dolor anisal, los calambres y el tenesmo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Que va a condicionar la pielonefritis crónica. Mi paciente puede llegar a presentar una hipertensión arterial debido a o las complicaciones que pueden, mejor dicho, predisponer a estas pielonefritis crónicas, pacientes con hipertensión arterial, que probablemente hayan tenido una cardiopatía isquémica, que podrían haber hecho un DCB, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, también pueden hacer pielonefritis crónica, pacientes que tienen litiasis coraliforme, este tipo de pacientes, estos pacientes muy a menudo desarrollan pielonefritis crónica, y puede llevar a un desenlace fatal en nuestro paciente, ¿no? Puede llevarnos a una muerte. El cual es prácticamente inespecífico, prácticamente muy parecido a la pielonefritis aguda, puede tener brotes agudos y tenemos que tener en cuenta, ¿no? La piel o la hidronefrosis infectada, ¿no? A una infección renal, mayormente se va a caracterizar por destrucción más o menos intensa del parénquima renal, lo cual va a producir una dilatación de la cavidad renal y en cuyo interior se va a encontrar ya pus propiamente dicho. Por eso es pionefrosis. ¿Cuál es la etiopatogenia? Debe de haber tenido ya una hidronefrosis preexistente o haber presentado ya anteriormente cuadros de pielonefritis. ¿Cuál va a ser el problema? Si mi paciente tiene un uréter permeable
O sea, si el paciente tiene un urétero obstruido, quiere decir que el paciente ha tenido un lito ureteral, ¿no? Entonces, no puede salir, eso se llama cerrada, entonces por eso comienza a crecer. Síntomas generales, el paciente igual va a tener fiebre, náuseas, vómitos, astenia, decaimiento, va a estar taquicárdico, va a estar deshidratado. El dolor lumbar mayormente va a estar presente, perenne, puede tener orinas igual, turbias, fétidas, purulentas, puede presentar por la curia, ardor riñón rojo palpable, no movible, ni peloteable. Entonces, si ustedes palpan y en algunos casos pueden llegar a palpar por la hidronefusión de mi paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta los antecedentes, la sintomatología y el examen físico. La presencia de leucocituria y piuria en el examen de orina, la desviación izquierda que puede verse si le hacen un urograma al paciente hay que ver el volumen urinario, el borramiento del psoas, litiasis previas, retardo o ausencia de la eliminación de la orina, la acción de las cavidades, y el ultrasonido va a ser de un gran uso porque nos va a permitir que podría verse muy finamente si hubiera elementos celulares que estuvieran suspendidos, ¿no? ¿Cuál va a ser la evolución? Si hay un tratamiento adecuado, para llegar a curar, pero si el paciente se trata, puede llegar a desarrollar un shock séptico y el paciente morir. O en todo caso, si no se trata o el tratamiento no es adecuado, el paciente puede hacer un acceso perinéfrico, una fístula recutánea. Esas serían las alteraciones que podrían condicionar al paciente también pudiera tener un compromiso y un desenlace fatal. El síndrome viral, que va a ser la presencia de síntomas de disfrecuencia miccional que se van a acompañar sí con piuria. Mayormente el urocultivo puede ser activo o presentar una bacteriuria de 1.000 colonias por mililitro. Y mayormente se va a deber a transmisión sexual debido a Mycomatis, Ureaplasma areolítico, un Algonococcus o el herpes simple. ¿En quiénes van a presentar mayormente? En pacientes jóvenes que pueden tener una instalación lenta de la sintomatología, que puede llegar a presentarse por más de 7 días, pueden dar los signos y síntomas de inflamación vesical, un dolor suprapúbico, con una pesadez en la zona del hipogastrio y con una microhematuria. Y dentro de los antecedentes, también puede tener como antecedentes que está iniciando la vida sexual o cambios recientes de pareja sexual, ¿no? O que su pareja tenga algún grado de uretritis ya. ¿Qué es la uretritis? Va a ser el compromiso de la uretra en los pacientes jóvenes que pueden presentar también disuria, también con una aparición de más de 7 días, y que suelen tener como antecedente promiscuidad, o sea, tienen múltiples parejas. Y que se va, mayormente el compromiso se va a dar más que todo en pacientes varones que pueden haber adquirido infección debido a la transmisión sexual. La vaginitis va a ser el flujo vaginal anormal que puede presentar dispareunia y prurito genital, pero que no va a tener prurito. Esa es la característica. Y la uretritis huevo-nocosa, que es básicamente, uy, se salió, debido a la infección por la Neisseria gonorrhoeae. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me van a escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. De pronto se le escucha entrecortado. ¿Cómo? Por rato se le escucha entrecortado, doctora. Ya. Entonces, en la artritis aguda gonocócica se va a dar la inflamación de la mucosa ureteral,
uretra, mejor dicho, debido a la Neisseria gonorrea, se va básicamente o se va a adquirir por contacto sexual previa dentro de las 48-96 horas antes de iniciar los síntomas. En el varón se va a ver una secreción blanca o va a presentar calor al orinar. En la mujer va a haber una secreción vaginal purulenta más dolor. Entonces el diagnóstico lo vamos a traer. El diagnóstico se va por los síntomas, el examen físico y la demuestra y la visualización propiamente de la secreción, donde vamos a evidenciar básicamente lo que son los linfococos gram negativos intracelulares. Eso sería todo lo que tendría que sobre el síndrome urinario infeccioso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí, Bélgica? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Ah, ya. Muy bien. Vayan a su clase, chicos. Gracias.